En esta lección vamos a hablar entonces de una operación que se conoce como el producto punto y que resulta esencial para diferentes algoritmos de ciencia de datos y machine learning, y que además va a ser la base de un concepto que veremos más adelante que se conoce como las proyecciones y las bases vectoriales. Y entonces entendamos primero la definición de lo que es el producto punto. Entonces es una operación que voy a realizar entre dos vectores. Importantísimo que esos vectores tengan el mismo tamaño. Y esta operación, a diferencia de la suma o de la resta, nos arroja como resultado una cantidad escalar. Entonces voy a combinar dos vectores y como resultado voy a generar una cantidad escalar. Veamos cuál sería la notación de esta operación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector A y un vector B y realizo el producto punto entre ellos dos, ¿cómo denoto esa operación? Precisamente con un punto. De ahí viene la denominación de esa operación y eso nos arroja entonces como resultado una cantidad escalar, por eso lo estamos escribiendo sin la barra encima para indicar que esto es un escalar. Ese producto punto generará entonces este tipo de resultado. Entonces acá A y B son vectores y C va a ser una cantidad escalar. Y entendamos este concepto con un ejemplo muy sencillo. Entonces, supongamos que tenemos un vector A que tiene los valores 2, 7 y 3 y un vector B que tiene los valores 5, 4 y 1. Entonces, el producto punto de estos vectores, ¿cómo se calcula? La idea es tomar cada uno de esos vectores y hacer la multiplicación elemento a elemento de esos vectores, es decir, el primer elemento del vector A con el primer elemento del vector B, 2 por 5. El segundo elemento de A con el segundo elemento de B, 7 por 4. Y el tercer elemento de A con el tercer elemento de B, 3 por 1. Y luego esos resultados individuales se suman y ese será entonces el resultado de ese producto punto. Es decir que acá en este caso tendríamos 10 más 28 más 3 igual a 41. Es una cantidad escalar el resultado de ese producto punto de los dos vectores. Y acá podemos ver fácilmente que ese producto punto es conmutativo, o sea, no interesa si coloco primero el vector A y luego el B o primero el B y luego el A, el resultado va a ser exactamente el mismo. Otra manera alternativa de calcular ese mismo producto punto, entonces tomemos nuevamente esos dos vectores, 2, 7, 3, y tomemos el vector B, 5, 4 y 1. Y entonces también podemos expresar el producto punto como si fuese una multiplicación vectorial, pero para poder hacer una multiplicación vectorial, si acá tenemos entonces un vector de 1 por 3, y este también es de 1 por 3, tenemos que darle vuelta a uno de estos dos vectores, girarlo, digámoslo así, 90 grados, es decir, calcular la transpuesta de uno de los vectores. Entonces podríamos decir que es el vector A multiplicado por el vector B, pero la transpuesta de ese vector. Cuando hablamos de transpuesta, le ponemos como superíndice aquí la t. ¿Y qué es la transpuesta del vector b? Entonces nos queda el vector a, 2, 7, 3, que es de 1 por 3. Y la transpuesta del vector b es exactamente el mismo vector b con los mismos elementos, pero con una orientación vertical, es decir, 5, debajo 4 y debajo el 1. Es decir, que tiene una forma ya no de vector fila, como era originalmente, sino que la tiene de vector columna. Y entonces la multiplicación de estos dos vectores pues nos va a arrojar el mismo resultado que teníamos antes, es decir, el 2 lo multiplicamos con el 5, a eso le sumamos el resultado de multiplicar 7 por 4, y a eso le sumamos el resultado de multiplicar 3 por 1. Y entonces nos sigue dando exactamente el mismo resultado del caso anterior. Pero es otra manera de calcularlo y de ver esta operación. ¿Cómo podemos interpretar el producto punto geométricamente? Entonces, cuando realizamos el producto punto, en últimas lo que estamos mirando es qué proporción de un vector va en la dirección del otro vector. Entonces, entendamos esto con un ejemplo. Digamos que tenemos acá, vamos a hacer el análisis con dos dimensiones, pero el concepto se aplica para 3 o más. Supongamos que tenemos acá un vector, voy a llamarlo el vector A, y ese vector A simplemente entonces tiene como valores 1 y 0. Es decir, en la coordenada x1 tiene un valor de 1, en la coordenada x2 tiene un valor de 0, por eso es un vector horizontal.
Y supongamos que tenemos por acá otro vector, vamos a llamarlo B, que tiene como coordenadas, por ejemplo, 0.5 en el eje x1 y 0.4 en el eje x2, es decir, acá, estos dos, 0.5 en el eje horizontal y 0.4 en el eje vertical. Hagamos el producto punto de los dos vectores, A producto punto B. Entonces vamos a tener 1,0 producto punto 0.5 0.4. Multiplicamos elemento a elemento y entonces eso lo que nos dice es que el resultado será 0,5 por 1 más 0,4 por 0 y es simplemente igual a 0,5. ¿Qué nos indica este 0,5? Nos indica el grado de coincidencia en últimas entre el vector B y el vector A, o qué proporción o qué parte de B se encuentra acá en este vector A. Y si miramos, B tiene dos componentes, uno horizontal que vale 0,5 y uno vertical que vale 0,4. Y al hacer el producto punto entre este vector B con este vector horizontal que es A, ese producto punto nos va a indicar entonces la cantidad de componente horizontal que tendría el vector B, que es este 0,5. Fíjense que este 0,5 es el mismo producto punto. Entonces, esa sería la interpretación geométrica que podríamos darle a los vectores. Y caso de uso, hay varios en Machine Learning, en ciencia de datos. Por ejemplo, en las redes neuronales, todas las operaciones que se realizan internamente son de este tipo, producto punto. Pero una un poco más explícita son precisamente los sistemas de recomendación, como lo hemos venido mencionando. Y entonces en los sistemas de recomendación tenemos algo que se conoce como la similitud del coseno, de la cual hablamos en un video anterior. Y esa similitud del coseno nos permite comparar cantidades vectoriales, es decir, que si tenemos acá un vector A y tenemos por acá un vector B, y queremos compararlos, esa similitud del coseno nos permite encontrar el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Y esa similitud se calcula en parte como un producto punto, si miramos únicamente el numerador, como un producto punto entre estos dos vectores. Entonces acá precisamente tenemos ese concepto aplicado de manera explícita. Entonces ya tenemos claro el concepto de producto punto, diferentes formas de calcularlo, ya vimos cuál es la interpretación geométrica de esta operación y una aplicación muy puntual en el caso de los sistemas de recomendación. Pero hablando de esos sistemas de recomendación, vimos que el denominador, como aparece acá en esta parte, contiene una operación diferente del producto punto y esta operación que mencionamos acá se conoce como la norma de un vector. Entonces en la próxima lección nos vamos a enfocar precisamente en este concepto que es la norma o la magnitud de un vector.